¿Qué onda? Este es Salvando la Guardia, yo soy el Dr. Oscar y hoy vamos a hablar de planes de rehidratación en pacientes pediátricos. Cosas que no debe hacer un médico con un pediátrico deshidratado. Oye, el paciente de la cama 2 está deshidratado. Ah, sí, que le compre un refresco. La deshidratación es una causa frecuente de mortalidad, sobre todo cuando se asocia a diarrea, en pacientes menores de 5 años. Hasta 2017 era la segunda causa de muerte por diarrea. Y bueno, las guías también nos sugieren que para poder saber qué tanta deshidratación tiene y qué le vamos a hacer principalmente, utilicemos el método DACA para evaluar de manera clínica la deshidratación de un paciente. Este toma en cuenta 3 grados: sin deshidratación, con deshidratación y en estado de choque hipovolémico. De acuerdo con el método DACA, cuando tenemos un paciente sin deshidratación, es aquel pediátrico que tiene un estado de alerta normal, no está irritable, no está letárgico, los ojos están normales, nada de hundidos, la turgencia de la piel es normal, es decir, tiene una elasticidad adecuada, tenemos un llenado capilar de menos de 2 segundos, las fontanelas no están hundidas, el paciente tiene una sed normal, puede llorar sin problemas, etcétera, etcétera. En ese caso vamos a utilizar un plan A de hidratación. Esto es tratar de seguir con las medidas normales y tratar de propiciar la rehidratación por vía oral, que puede ser totalmente ambulatorio. El siguiente es un paciente pediátrico que está ya con deshidratación. Lo vamos a encontrar a lo mejor irritable, si acaso levemente letárgico. Es un paciente que a lo mejor ya no llora tan bien, los ojos están hundidos, las mucosas están secas, tiene mucha sed, el llenado capilar sigue estando menor a 2 segundos, tenemos una turgencia de piel también todavía de menos de 2 segundos, pero a lo mejor ya respira un poquito rápido, la fontanela puede estar hundida. Todos esos son datos de un paciente ya con deshidratación por lo menos moderada. En ese caso, vamos a proceder a utilizar la terapia Thor. Sí, Thor, como el dios del trueno. Esta terapia hace referencia a la rehidratación por vía oral. El último y más grave de los estados sería un paciente que ya presenta un choque hipovolémico secundario a deshidratación. En este, pues encontraríamos un paciente en el que ya tiene una disminución muy marcada del estado de conciencia o que incluso está inconsciente. Tendríamos un paciente que literalmente no puede llorar, las mucosas están súper secas, está totalmente pálido, lo podemos hallar con aumento de la frecuencia cardíaca, puede estar todavía taquipneico. Aquí sí tendríamos un retardo en el llenado capilar de 3 segundos o más. La turgencia de la piel estaría totalmente perdida, es decir, un signo del lienzo húmedo en el que haces esto y la piel se queda como si hubieras apretado un trapo húmedo. Las fontanelas estarían totalmente hundidas e incluso podemos presentar hipotensión, un pulso débil, filiforme o totalmente ausente si llegara a estar en paro. En este caso es imperativo el uso de maniobras de reanimación avanzada, en el que tendríamos que seguir los pasos de A, B y C, y por supuesto hay que hacer una reanimación hídrica endovenosa. Algunos de los signos y síntomas que más nos van a sugerir una probable evolución hacia el estado de choque serían un mal estado general del paciente, que llegue ya irritable o letárgico, que los ojos estén muy hundidos, que tenga taquipnea o taquicardia o que presente una turgencia de piel bastante disminuida. En pacientes que están deshidratados, lo ideal y como primera línea de tratamiento, obviamente para cuadros en los que todavía está posible, sería la administración de un suero que se conoce como vidasuero oral. Este suero ha demostrado una disminución del riesgo de avanzar en la deshidratación e incluso poder corregirla. La fórmula que se utiliza actualmente y la recomendada es la descrita por la OMS en 2002, por lo menos para México, aquella que es de baja osmolaridad, tiene una osmolaridad de 240 miliosmoles. Esto porque permite disminuir el gasto fecal que está teniendo el paciente, sobre todo para los casos de diarrea, porque disminuye los vómitos y porque disminuye el riesgo de que necesite una terapia endovenosa. En aquellos pacientes que están deshidratados hay que tratar de propiciar que tengan un aporte complementario de líquidos de vidasuero oral principalmente. Este se debería ofrecer a libre demanda y en pequeñas cantidades. Pequeño por decir que sea un poco pausado para facilitar y mejorar la absorción que tiene. Hay que procurar que continúe con la lactancia materna en el caso de que se trate de un lactante y de que continúe con su alimentación complementaria lo más regular posible. Hay que evitar el ofrecerle y que pueda estar tomando jugos de frutas, bebidas carbonatadas como refrescos, bebidas rehidratantes deportivas o cualquier preparado en casa y sobre todo que tenga un bajo contenido de sodio. ¿Por qué? Porque esto solo va a propiciar más deshidratación y va a complicar el cuadro. En aquellos pacientes en los que todavía esté indicada la terapia de rehidratación por vía oral,
y aquellos que no toleren la vía oral, es decir, a lo mejor el niño está rechazando las tomas y demás, lo que sigue no es precisamente iniciar una terapia endovenosa, sino más bien tratar de colocar una sonda vía nasogástrica para estar pudiendo administrar y que predomine o prevalezca la rehidratación por vía oral, que sería de primera elección. Se debe monitorizar el estado de hidratación y el estado clínico del paciente de manera continua, sobre todo cada hora por lo menos en las primeras 4 horas de su estancia. ¿Esto para qué? Para detectar si el paciente está empeorando, si existe una mejoría adecuada o si se consideraría fracaso a la reanimación por vía oral. Se considera fracaso a la terapia de rehidratación hídrica cuando tenemos una de dos condiciones: que tenga un gasto fecal elevado, más de 10 gramos kilo hora, o que la ingesta de vía de suero oral esté siendo insuficiente, ya sea porque está algo somnoliento y no quiere las tomas, porque tiene vómitos incoercibles, porque no lo estamos alcanzando, a pesar en los casos a lo mejor en los que ya le colocamos una sonda nasogástrica. En esas condiciones vamos a considerar un fracaso a la vía oral. Entonces, ¿cuándo está indicada únicamente la terapia endovenosa? Bueno, en aquellos casos en el que existe una deshidratación grave, en el cual el paciente pues ya está con mucho más riesgo de un peor pronóstico y hay que alcanzarlo. En aquellos casos en los que exista fracaso a la terapia de rehidratación oral, o en los que existiera una contraindicación para la terapia a la rehidratación oral, incluso por vía nasogástrica. En todos esos casos vamos a utilizar la terapia endovenosa. Esto lo vamos a utilizar con soluciones, puede ser Ringer lactato, que también se conoce como Harman en México principalmente, y solución salina al 0.9%. Entonces nos llega un paciente y a lo mejor el paciente tiene diarrea o está en algún grado que pueda evolucionar a deshidratación. Hacemos nuestra evaluación con el método DACA y concluimos que el paciente no tiene deshidratación todavía, todo está normal. Entonces en él vamos a sugerir un plan A. Este plan A incluye el no suspender la alimentación, el tratar de ofrecer líquidos a libre demanda, evitar las bebidas carbonatadas, evitar jugos de frutas, otras cosas que no sean rehidratación con vida suero oral. ¿Cuánto le vamos a dar de vida suero oral? Bueno, en menores de un año vamos a utilizar 75 mililitros, que sería más o menos como media tacita, después de cada evacuación o vómito, y en mayores de un año vamos a utilizar una tacita completa, que son más o menos 150 mililitros. Hay que dar las medidas de alerta, es decir, datos de alarma, y podemos egresarlo a casa si no tiene ninguna otra condición predisponente. En aquellos pacientes que con nuestro método DACA descubramos que sí tienen deshidratación, entonces vamos a ir por un plan B, que es la terapia de rehidratación oral o THOR. Lo que vamos a hacer es calcular de acuerdo al peso que tiene el paciente y vamos a hacer de 50 a 100 mililitros por kilo de peso totales de vida suero oral. Esto lo vamos a dividir en 8 tomas, ofrecidas cada 30 minutos aproximadamente, y va a ser como lo total que va a consumir en 4 horas. Si desconociéramos el peso del paciente, entonces lo que vamos a hacer es guiarnos por la edad. En aquellos menores de 4 meses vamos a utilizar de 200 a 400 mililitros totales de vida suero oral. En los de 4 hasta 11 meses utilizaríamos de 400 a 600 mililitros. En aquellos de 12 meses hasta 23 meses, es decir, el primer año de vida, utilizaríamos de 600 a 1200 mililitros. Y en aquellos mayores de 12 meses de vida, utilizaríamos básicamente de 800 a 1400 mililitros totales, divididos como ya se los dije antes. Recordemos que si nos llega un paciente y al evaluarlo lo encontramos en un estado de choque franco, entonces lo que corresponde es un plan C de hidratación endovenosa. Es una reanimación inmediata para poder recuperar a este paciente. Lo que vamos a hacer es seguir el ABC, tratar de mantener y conservar la vía aérea de requerirlo, y canalizarlo o poder administrarle soluciones endovenosas. Recordemos que va a ser Ringer lactato o Harman o una salina al 0.9%. ¿Cuánto? Para la primera hora vamos a utilizar 60 mililitros kilo hora. Esto lo vamos a dividir en 3 bolos de 20 mililitros kilo hora. Es decir, le vamos a administrar 20 mililitros kilo hora en un bolo y vamos a revalorar a ver si hubo respuesta. Si no hubo respuesta, vamos a administrar otro bolo de 20 mililitros kilo hora y así hasta completar los 60 mililitros kilo hora en la primera hora. Para la segunda y tercera hora utilizaríamos 25 mililitros kilo hora. Es importante estar haciendo una evaluación clínica continua y seriada para ver cómo está respondiendo. No se les olvide, lo más importante es la prevención. Esto puede ayudar a salvar una gran cantidad de vidas. Espero les haya servido y nos vemos en la próxima.